Colonización de Cuba. Cuba es una isla que tiene una gran producción en caña de azúcar, limón, tamarindo, tabaco, entre otras cosas. Al darse cuenta de eso, los españoles llegan a invadir Cuba, los explotan y todo el dinero que gana Cuba era para los españoles. Cuando Estados Unidos se dio cuenta, se quiso apoderar de Cuba para explotarlos, pero los españoles no quisieron darle la isla de Cuba. Así que Estados Unidos hace una guerra contra los españoles, proponiendo que quien ganara se quedara con Cuba. Cuba se hartó de lo que España les hacía y decide independizarse, así que hace una guerra contra España y Estados Unidos le ayuda poniendo todo el armamento. Cuba se hace independiente de España en 1894. Cuando acaba la guerra, Estados Unidos decide cobrarle a Cuba, pero como Cuba no tiene dinero, Estados Unidos propone poner empresas en Cuba y de esa manera Cuba le pagaría todo el dinero que le debe. Estados Unidos le hace firmar a Cuba la ley de enmienda Platt, que cada vez que Cuba haga algo que perjudique a Estados Unidos, los estadounidenses intervenirán. La ruta de Cristóbal Colón durante el segundo viaje a América. Colón exploró la costa sur de Cuba pensando que era una península. El 27 de octubre de 1492 llegaron a costas cubanas por la zona de Barajay, La Niña, La Pinta y la Santa María, las tres primeras naves europeas bajo el mando de Cristóbal Colón. Entre esas fechas y el 5 de noviembre, las naves se movieron por la costa oriental de Cuba. El 2 de noviembre designó a 2 de sus hombres para que durante 6 días se internasen en el territorio cubano. Colón denominó inicialmente a la recién descubierta islas de Cuba Isla Juana, en deferencia al príncipe Juan, que era el heredero de la corona. Colón pensaba que había llegado a las Indias Orientales y no se imaginaba que detrás de estas pequeñas islas se encontraba un continente gigantesco. Desconocido para el mundo europeo. Según describen las cartas de la India, una vez que Colón pisó el suelo cubano, se arrodilló a la arena y con la cabeza inclinada hacia arriba, exclamó: "Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás". Así se inicia el periodo revolucionario de las luchas de la independencia en Cuba, que triunfaron hasta el 20 de mayo de 1902. En este lanzamiento se traza Céspedes, en un programa que lucha donde expresa las causas, el objetivo, el inicio de la guerra, conocido como el Manifiesto del 10 de octubre. El embargo comercial, económico y el financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, también conocido como en Cuba el bloqueo, fue principalmente impuesto en octubre de 1960. Inicialmente, el embargo fue una respuesta a las exportaciones por parte de Cuba de propiedad de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla. En febrero de 1962, Estados Unidos recrudeció las medidas y el embargo llegó a ser casi total. En 1992, el embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener la sensación contra la República de Cuba. Según lo recogido en el Cuban Democráticas, estas sensaciones continuarán mientras el gobierno se negará a dar pasos hacia la demostración y mostrar más respeto hacia los derechos humanos. Fulgencio Bastida y Saldívar, un militar y político cubano, presidente de Cuba entre 1940 y 1944 y de facto en 1952 a 1959, conocido como El Hombre. Hijo de Belisario Batista y de Carmen Saldívar, cubanos que lucharon por la independencia de Cuba. A Batista se le considera de sangre buena. Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino, cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, 1953 y 1959. Guevara participó desde la Revolución y hasta el 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo el área de economía. Fue un presidente del Banco Nacional y ministro industrial. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales.
que le han hecho a mi país, que lo ahoga la pobreza.